Bueno, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a comenzar con lo que sería la unidad 4, que es la de gestión de bases de datos distribuidas, pero ya vista desde el punto de vista de esta materia, ¿no? Que es gestión de bases de datos. Tenemos que recordar que nosotros ya en la materia anterior, en diseño de bases de datos, vimos lo que era el diseño de bases de datos distribuidas, en donde pudimos estudiar lo que eran las bases, de qué significa que un sistema de bases de datos esté distribuido, cómo se podía replicar y fragmentar la información, cómo tendría que ser la visión del usuario con respecto a ese sistema, la arquitectura de un sistema distribuido, etc. Y lo que hicieron fueron como una serie de presentaciones donde mostraron cómo se podía hacer un diseño, dado un dominio en particular, de ese sistema distribuido. Bien, ahora vamos a continuar, como en esta materia, en la parte de lo que es la gestión, ¿no? Cómo se debe trabajar las mismas cosas que nosotros, o funciones que teníamos en un sistema centralizado, cómo lo debemos cambiar ahora cuando tenemos la complejidad de que el sistema puede ser distribuido. Bien, entonces en esta primera parte, porque está separado en dos partes, una parte teórica y una parte práctica, comenzamos más que todo con la parte práctica, en donde vamos a aprender cómo se procesan las consultas en un sistema distribuido y qué debemos tener en considerar cuando tenemos que hacer ese procesamiento. Bien, esto lo dije hace un ratito, ¿no es cierto? Que en la materia ya vimos lo que es la replicación, en la materia anterior. O sea que si no nos lo acordamos deberíamos volver a repasarlo, donde vimos qué era la replicación, qué era la fragmentación, qué forma había para distribuir los datos. Bien, esas eran como funciones o módulos que tiene un sistema gestor distribuido, de base de datos distribuido, que además se tienen que agregar otras funcionalidades, o como dice ahí, funciones adicionales, que tengan funciones, ¿no? Como por ejemplo el procesamiento de consultas distribuidos. Nos tenemos que imaginar una consulta, ¿no? Una consulta antes nosotros la escribíamos, supongamos en SQL, select from then, select from where, y cuando hacíamos esa consulta directamente iba a un sistema gestor centralizado que ejecutaba la consulta, con obviamente los mecanismos de optimización que también vimos en la materia anterior. Ahora esta función es más compleja, porque además tiene que considerar que la información no está toda almacenada en un mismo nodo, sino que puede estar justamente distribuida. Entonces necesitamos que las consultas y las transacciones tengan en cuenta que esa información no va a estar necesariamente dentro de un único nodo, sino que tiene que poder buscarse dentro de más de un nodo. De esta forma, lo que es el procesamiento distribuido abarca, como dice ahí, debe tener la capacidad de acceder a sitios remotos y transferir mensajes entre diferentes sitios para ver cuál es la parte de la transacción que se ejecuta en cada sitio. Y eso es como dividir una transacción en subtransacciones, cada una para ejecutarse dentro de un sitio diferente en donde está el dato, ¿cierto? Porque lo que estamos buscando es dónde esa transacción se puede ejecutar. Obviamente, dónde está el dato para hacerlo, o, ojo acá, también va a depender de cuál es el mecanismo de gestión de transacciones que tengamos implementado cuando puede haber una transacción que se inicie en un nodo, que sea el nodo como jefe de la transacción, y sea el encargado de dividir en subtransacciones para diferentes nodos que se ejecutan esa parte de la transacción. Esa parte de cómo se realiza, cómo se separa una transacción en subtransacciones, la vamos a ver bien con la segunda parte del procesamiento. Acá nos vamos a enfocar más que todo en cómo un procesador de consulta recibe una consulta, que puede ser parte de una transacción, obviamente, donde lo que debe hacer es optimizarla. ¿Optimizarla cómo?
teniendo en cuenta que la información que necesita esa consulta para poder ejecutarse puede estar dividida en diferentes nodos o fragmentada y al mismo tiempo replicada, ¿no? Como copiada de la misma forma en dos o más nodos. Entonces, el procesamiento distribuido de consultas debe considerar que tenemos la consulta de un usuario, eso pasa a una descomposición de la consulta, que es lo que vamos a ver en un esquema global, ¿no es cierto? El esquema global sería... ¿Qué sería el esquema global? El esquema global es toda la base de datos, ¿bien? Todo el esquema, no sin conocer cómo está dividida la información, ¿no? Es el MER, un diseño orientado de entidad-relación, como ustedes conocen, completo, ¿bien? Luego yo debo localizar esos datos. ¿Qué significa? Fragmentar ese MER o esa consulta de acuerdo a cómo están fragmentados los datos. O sea que ahí lo que tengo que tener en cuenta es cómo debo dividir esa consulta en los distintos nodos. Luego tenemos una optimización global, que es una estadística que se realiza en cuanto a los fragmentos, cuántos datos le tengo que pasar de uno a otro, cómo me conviene pasarle los resultados de una subconsulta de uno a otro o de este a este otro, ¿sí? Esos aspectos tienen en cuenta la optimización global, y la optimización local es una vez que yo encuentro qué fragmento debe ser de la consulta debe ser ejecutado en cada nodo, se hace la optimización local, que es la misma que se conocía para un sistema centralizado. ¿Bien? Bien, nos vamos a focalizar en dos tareas. Una es la descomposición de la consulta y la otra es la localización de los datos. La descomposición de la consulta es dividir la consulta, analizarla y ver que no tenga problemas dentro del procesador de consulta, y luego localizar significa identificar en qué parte de los nodos debería ejecutarse, o los fragmentos, cómo tengo que dividir la información por cómo está fragmentada esa información. Bien, ¿cuáles son los fragmentos que podrían ejecutarse en esta consulta? Bien, esto es lo que acabo de decir. Entonces, para el primer paso, que es descomposición de la consulta, podemos decir, diferentes subpasos. Paso 1, 2, 3, 4. Vamos a ver cada uno de esos, que es lo que nosotros tenemos que hacer dada una consulta determinada. Ustedes piensen que el contexto de esto es, tengo una consulta común, SQL común, select from where, y yo lo que tengo que hacer es descomponerla con estos 4 pasos y dejarla en una consulta que considere que no tenga ningún tipo de problemas y que considere que después van a haber fragmentos, ¿bien? Para la parte de la localización de los datos. Porque la salida de la descomposición de la consulta la toma la localización de los datos para realizar justamente la división de la consulta en fragmentos. Bien, en el primer paso de normalización lo que tratamos de hacer es a la consulta que tiene una cláusula where llevarla a una forma normal, ya sea a una forma normal conjuntiva, que es una conjunción de disyunciones, conjunción el AND, disyunciones el OR, o a una forma normal disyuntiva, que es una disyunción de conjunciones. Esto de hacer estas como distributivas para transformar los predicados del where en otra forma normal me va a permitir que esa forma normal después sea más fácil de simplificar o analizar, con lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, al mismo tiempo, una vez que nosotros lo pasamos a una de estas formas normales, que va a ser la que nos convenga según cómo está definida la consulta, lo que debemos hacer es usar algunas de estas reglas de equivalencias para tratar de transformarla a algo más chico o distinto que me permita encontrar si, por ejemplo, voy a tener predicados que sean redundantes o contradictorios,
Bueno, estas reglas ustedes ya las conocen, son reglas de la lógica, que las han visto en otras materias, donde fíjense que están todas separadas con un sí, solo sí. Con esas reglas yo puedo transformar una consulta o parte de un predicado que lo tengo de una manera, una expresión, en otra forma. ¿Bien? Entonces estas las tenemos que conocer para poder utilizarlas. Por ejemplo, tenemos ese predicado. Fíjense que acá me está diciendo, encontrar el nombre de los empleados que han estado asignados al proyecto P1 por 12 o por 24 meses. Eso se traduce en un select del nombre del empleado, que tengo un nombre empleado, o sea, el de from empleado y proyecto asignado, donde el número empleado sea igual al proyecto asignado por un número empleado. Ahí estoy haciendo la condición de join, no la estoy poniendo en el from, la estoy poniendo en el where, donde el proyecto sea el número 1, P1, y la permanencia sea de 12 o 24 meses. ¿Qué hacemos acá nosotros? Lo tratamos de llevar a una forma normal. Si lo llevamos a una forma normal conjuntiva, nos queda esto. Si lo llevamos a una forma normal disyuntiva o disjuntiva, nos queda esto. Fíjense que lo que estamos haciendo es haciendo como una distributiva de cada uno de los predicados, donde acá nos queda la disyunción de conjunciones. Bien, este posiblemente es la forma que nos va a hacer encontrar si algún predicado se puede simplificar o si hay alguna contradicción en alguno de los predicados o de las expresiones. Bien, este es el paso. Una vez que realicé esto, vamos al segundo paso, que es el de análisis, en donde vamos a ver si la consulta es de tipo correcto o tiene algún problema. Bien, por ejemplo, si tenemos esta consulta, seleccionar el empleado el número del empleado donde el nombre sea mayor a 200. Fíjense que esta consulta se debería descartar porque directamente es incompatible que a un nombre que es de tipo string lo compare con un número que es 200. Después tenemos otros casos que podríamos descartar o tomar alguna otra decisión, que es, por ejemplo, cuando tenemos un join entre empleado, proyecto asignado y proyecto, pero fíjense que la única condición de join está sobre empleado y proyecto asignado. Proyecto queda desconectada, digamos, que no es un error, porque en realidad, ¿qué sucede cuando yo no tengo una condición de join y la tengo definida en la tabla? Bueno, lo que estoy haciendo en realidad es un producto cartesiano, ¿no? Es un producto cartesiano entre el proyecto y el join de empleado y proyecto asignado. Puede ser un error o no puede ser un error, y acá es el procesador de consultas el que debe tomar la decisión de si descarta la consulta, si pide opinión o pide cuál es, o inventa, crea un nuevo predicado con la condición de join, o directamente la descarta. ¿Bien? En el tercer paso, no último, en el tercero, lo que hacemos es tratar de encontrar predicados que sean redundantes. Para esto podemos usar también estas reglas de idempotencia, que ustedes también las conocen porque las han visto en lógica, en materias de lógica, en donde lo que hacemos es utilizar algunas de estas reglas para simplificar predicados. Por ejemplo, un predicado que es lo mismo con una conjunción o con una disyunción, me queda un único predicado. Fíjense cómo puedo simplificar, ¿no? O un predicado con true, un predicado con una conjunción y true es el mismo predicado, y así sucesivamente. Y podemos encontrar contradicciones como P y no P, que es falso, que eso me puede generar que toda la consulta se descarte porque no cumple esto. El where es todo falso, o solo algunas ramas. Por ejemplo, algunas ramas del where, por ejemplo, cuando tengo el where con disyunciones en donde toda esta rama es falso, or toda esta rama es verdadera, me puedo quedar con esa parte. ¿Bien? Vamos a ver este ejemplo. Fíjense que en este ejemplo, donde tengo un where que tiene muchos predicados, lo que hicimos nosotros fue transformar cada predicado en una letra, solo por cuestiones de legibilidad y no estar escribiendo el predicado entero cada vez que tenemos que utilizar cada una de estas reglas. Entonces, ¿qué decimos?
El predicado P1 es que el cargo sea igual a programador. El predicado P2 es que el cargo de un empleado sea igual al ingeniero mecánico. Y el predicado 3 es que el nombre sea igual a Darwin. Si se fijan acá pareciera que hay un montón de predicados más. Pero no, en realidad son solo 3 predicados, donde algunos pueden ser negaciones de otros. Por ejemplo, yo puse que el cargo es igual a ingeniero, que es P2, y acá dice no cargo igual a ingeniero. Bueno, cuando lo traduzco al punto 1, como está acá, que transformé toda esta consulta en predicados de disyunciones y conjunciones, a P2 no lo puse con P2, sino lo puse con no P2. ¿Bien? Directamente. Entonces transformo esta consulta utilizando este P1, P2, P3 que me queda primero en esto. Empezamos. No cargo igual a programador. ¿Qué tenemos acá? No P1, porque P1 era cargo igual a programador. Con el not es no P1. P1, que es el cargo igual a programador, o P2, que es el cargo igual a ingeniero mecánico. No P2, que es el cargo igual a ingeniero mecánico. Y P3, perdón, o P3, que es el nombre igual a Darwin. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Con esto lo que tenemos es que usar las reglas. ¿Ven? Vemos si podemos usar las reglas que vimos hasta ahora. Si nos fijamos, la primera regla que estamos haciendo es haciendo como transformando esto a otra forma normal, ¿no es cierto? Porque estamos distribuyendo no P2 sobre P1 y P2. Entonces, ¿qué hacemos? Que P1 y no P2 o P2 y no P2. ¿Está? Distribuimos este P2 sobre estos dos, sobre esa conjunción. Y no, o P3 que ya lo teníamos. Ahora, ¿qué nos pasa? Nos queda todo esto dentro, que es una disyunción de estas dos conjunciones. Bien, lo que hacemos es ahora tratar de distribuir este no P1 sobre este OR de vuelta. Entonces nuevamente nos queda no P1 de todo esto o no P1 de todo eso. ¿Bien? O P3. Bien, como vemos acá, este no P1 y P1 es falso, ¿no es cierto? Entonces este era el caso que yo les decía. Toda esta rama se me hace falso. Pero como tengo una disyunción, el OR, digamos, en su tabla de verdad, es verdadero cuando es falso verdadero, verdadero falso o verdadero verdadero. Con lo cual, que esta rama se me va, lo único que me hace es que me puedo quedar con esta rama que no es falsa. ¿Bien? Pero ¿qué sucede acá? Tengo otro problema, que tengo no P2 y P2. Pero acá tengo una conjunción y ahí sí es más peligroso, porque un AND de falso a falso, de algo falso, me lo convierte todo en falso. Bien, con lo cual eso me genera que todo esto sea falso. Pero como esto es falso y esto es falso, me queda una rama que es P3 que es verdadera. Con lo cual me quedo con P3. Con lo cual todo este predicado que lo vemos así tan complejo, solo se reduce con una eliminación de redundancia, todo lo que hicimos en los pasos anteriores, se reduce con que el nombre sea igual a Darwin. ¿Bien? Bien. El último paso es la reescritura. En la reescritura lo que debemos hacer es dividir en dos pasos. Primero, reescribir toda la consulta como la hicimos recién, como la tenemos acá, en cómo nos queda, y luego transformarla en un árbol de operaciones. Fíjense que este árbol de operaciones lo que hace es traducir la consulta en un álgebra relacional y ponerla en una forma de árbol, donde tenemos primero las proyecciones, luego las selecciones y por último los joins. Bien, entonces, esta consulta que tenemos acá, si nos fijamos, tenemos la consulta de proyecto, empleado y proyecto asignado, donde
tenemos dos condiciones de join, proyecto asignado igual a empleado, el número de empleado igual al proyecto asignado punto número, el proyecto asignado número de empleado igual al número de empleado del proyecto, igual al número de proyecto del proyecto asignado. Bien, ahí hacemos el join entre proyecto asignado y empleado, y acá entre proyecto asignado y proyecto. Fíjense que son los que tenemos acá. Este es entre proyecto asignado y empleado, y este es entre proyecto asignado y proyecto. Y luego tenemos las condiciones, ¿no? Que se traducen en selecciones en álgebra relacional. Permanencia igual a 12 o a 24, el nombre del proyecto igual a CAD/CAM y el nombre del empleado distinto de Darwin. Bien, y son las que colocamos ahí. Bien, al mismo tiempo, este árbol que nos quedó así, deberíamos ver de tratar de transformarlo en también algo más simplificado, utilizando lo que se llaman reglas de equivalencia. Bien, las reglas de equivalencia son 7 reglas que vamos a ver, que nos permiten en realidad, son reglas que existen en el álgebra relacional, obviamente, pero nos van a permitir mover cosas dentro de este árbol. Cosas que, predicados, ¿no? O selecciones, o joins, o uniones que tengamos dentro del árbol. Al principio, cuando escuchen las reglas, van a decir que es todo esto, es un montón, pero después van a ver que se pueden aplicar fácilmente dentro de ese árbol de operaciones. Entonces, vamos a ver las 7 reglas y después vamos a ver cómo se aplican. Bueno, las dos primeras hablan de lo que son la conmutatividad y asociatividad sobre diferentes operadores del álgebra relacional, que también son operadores que existen dentro de SQL. ¿Cuáles son? El producto cartesiano, el join, la unión y la intersección. Todos estos operadores son tanto conmutativos como asociativos. Bien, eso es lo que me dicen las dos primeras reglas. Eso significa que los puedo intercambiar o asociar de maneras diferentes. Al mismo tiempo, luego tenemos la regla 3, que habla de lo que es la idempotencia de las operaciones unarios. ¿Cuáles eran los operadores unarios en álgebra relacional? Eran la proyección y la selección. Bien, la proyección, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo yo, cuando tengo diferentes proyecciones, simplificarlas? Sería, ¿no? Fíjense que acá que tenemos, yo acá les hice este dibujo para que más o menos se den cuenta. A son atributos. Tenemos los atributos A, que son un conjunto de atributos, por ejemplo, de una relación, nombre, apellido, dirección y teléfono. Luego tenemos un subconjunto de esos A, que es A'', ¿bien? Y un subconjunto de ese subconjunto que es A'. Bien, fíjense que A' está incluido en el conjunto de atributos de A''. Entonces, si tenemos una proyección de algunos atributos que están en A' sobre una proyección de unos atributos que están en A'' de una relación R, eso es lo mismo que solamente quedarme con esto. Porque fíjense que este conjunto es más grande que este conjunto de atributos. Con lo cual, hacer estas dos operaciones es lo mismo que solamente proyectar los atributos que están en el conjunto más chico. Bien, luego, con el operador unario de la selección, si tengo un predicado sobre un conjunto de atributos A, sobre una misma relación, por ejemplo, el predicado 1 y el predicado 2, con una conjunción de predicados P1 sobre A1 y P1 sobre otro conjunto A2, esto es lo mismo, tenerlos así, el predicado de P1 y P2, o tener la selección del predicado P1 de la selección del predicado P2. Esto es muy importante porque nos va a permitir mover estas cosas que teníamos acá sobre el árbol. Bien, luego, siguiendo, tenemos la regla 4, que habla de cómo conmutar selecciones con proyecciones.
Bien, en este caso, si tenemos una proyección de determinados atributos de una selección que tiene un predicado donde incluye esos atributos, bueno, o no, tenemos sobre la relación R, es lo mismo que qué hacer, que hacer una proyección de esos predicados de una selección. Fíjense que acá es muy importante que el predicado con el cual estoy haciendo la proyección exista para poder hacer la selección. O sea, acá tengo que proyectar el predicado con el cual estoy haciendo la selección, si no, no va a funcionar. Bien, acá en cambio, yo no importa tanto, porque como yo estoy haciendo una selección y la selección se queda con los mismos atributos que tiene R, la proyección la podría hacer sobre cualquier tipo de atributos, ¿bien? Pero acá para hacer la equivalencia es necesario que AP esté en ambos, ¿bien? Por eso está escrito ahí. Luego tenemos la conmutatividad de selección con operadores binarios. Si yo tengo los operadores binarios que ya vimos, que son los mismos todos, ¿no? El producto cartesiano, el join, la intersección, la selección y la diferencia, yo puedo, la intersección no, la unión, la selección y la diferencia, yo puedo como distribuir sería esta selección de este predicado sobre una operación binaria a llevarlo a la relación en donde esté ese atributo, ¿no? Si por ejemplo el predicado es nombre o no sé, salario mayor a 500 y el salario está en la relación R, yo puedo llevar esa selección más cerca de la relación. Esto ustedes lo han visto, lo hemos visto en el cuatrimestre anterior también, y lo hemos hecho muchísimas veces sin conocer en realidad que existe esta propiedad, pero nosotros llevábamos la selección lo más cerca de donde está el dato. ¿Bien? Y esto es lo que significa esta regla. Bien, después la conmutatividad de proyección con operadores binarios, lo que me permite ahora hacer es ver cómo puedo distribuir esa proyección, ¿no? Para poder distribuir la proyección es muy importante conocer qué es C. ¿Qué es este C? C es un conjunto de atributos de los cuales algunos pueden estar en la relación R y otros pueden estar en la relación S. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir la proyección entre A, que son los atributos que están en R, y B, que son los atributos que están en S. ¿Bien? También puedo hacer lo mismo, por ejemplo, acá si tenemos este join, y bueno, obviamente lo que dividimos es C en los atributos que están en A y los atributos que están en R, que son los de A, y los atributos que están en S, que son los de B. Bien, para el caso con la unión, por ejemplo, sería similar. Lo que pasa que recordemos que el operador de la unión y de la diferencia, por ejemplo, para el de la unión tenemos que, bueno, la diferencia también, los esquemas tienen que ser los mismos. Entonces, como el esquema tiene que ser el mismo, yo tengo que, no tengo que dividir entre A y B, ¿no? La proyección de A y B. Directamente llevo todo C. ¿Bien? Bien, y por último, la última regla tiene que ver con si tenemos un producto cartesiano que en realidad es un join o no. Recordemos que esto, por ejemplo, tener esto es lo mismo que esto cuando este C es la condición de join. Esto es similar a tener esto. ¿Ven? Por ejemplo, acá yo estoy haciendo el producto cartesiano, pero en el Word tengo una selección ¿de qué? De empleado número sea igual a empleado número de proyecto asignado y de empleado. Esta es la condición del select, de la selección. Y esto es un producto cartesiano entre empleado y proyecto asignado. Cuando tengo esto, lo puedo transformar en un join. Yo acá, por ejemplo, lo hice automáticamente y lo transformé en un join. Pero la realidad es que apliqué
esta regla 7, porque en el árbol relacional, perdón, en el SQL yo tenía esto, que lo transformé en el árbol en esto. ¿Bien? ¿Sí? Que muchas veces se puede traducir en que tenga que llevar, si tengo una selección y además tengo una condición de join, y es otra condición de join porque es sobre atributos, o sea, las selecciones solo sobre atributos, no sobre constantes. Por ejemplo, nombre de uno es igual al nombre de otra tabla, y no una condición como, no sé, salario mayor a 500. Bueno, entonces puedo transformarla en esta operación. ¿Bien? Es equivalente a esto. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el último paso de la reescritura. Lo que hacemos es transformar, y yo ya acá apliqué varias reglas. Esto es lo mismo que esto, en donde yo lo que fui aplicando es, primero bajamos las selecciones. Estaban allá arriba y las bajé. Eso porque aplicamos la regla de que nos permitía bajar las selecciones. Otra cosa que hicimos fue agregar proyecciones. Bien, donde agregamos proyecciones. Antes teníamos solo esta y ahora agregamos esta porque podíamos, porque justamente los atributos que se proyectan son los que tienen esas relaciones. Bien, agregar proyecciones es en cierta forma optimizar. Bien, nosotros lo que estamos haciendo es optimizando, porque hacer un join sobre menos atributos es más óptimo que hacer un join sobre gran cantidad de atributos. Bien, bueno, y nuevamente para eso tenemos que recordar lo que eran los fragmentos, por eso es importante recordar la materia anterior. La fragmentación horizontal se refería a dividir una relación, cortarla en forma horizontal por medio de selecciones. Bien, entonces para poder recuperar la relación original, lo que hacíamos era una unión de cada uno de los fragmentos. Por ejemplo, acá vemos la relación empleado fragmentado horizontalmente, donde el número del bueno, a ver, voy a usar este mouse acá, donde el número del empleado sea menor o igual que 3, esté entre 3 y 6 o sea mayor que 6. Estos son los tres fragmentos. Eso me va a dividir las tuplas de empleado en tres partes, donde para poder recuperarlas hago la unión de eso y obtengo la relación original. Bien, cuando tengo una fragmentación horizontal tengo formas de reducir estos fragmentos. ¿Por qué? Porque la consulta que viene puede venir con una selección que no incluya alguno de estos fragmentos. Por ejemplo, la consulta puede decir, denme los números de empleados números mayores a 7. Bien, con lo cual solamente va a incluir al fragmento 3. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, y esto es lo que dice esta regla. Fijarnos cuáles son el predicado que me está pidiendo que genera que algunos fragmentos me den un resultado vacío. Bien, entonces, por ejemplo, en una reducción sería esto. Tengo todos los empleados donde el número de empleados es igual a 5. Ese va a entrar en el fragmento de empleado número 2, con lo cual empleado 1 y empleado 3 son vacíos. Entonces, la consulta genérica, que era esto, se transformó en directamente esto. Bien, esto que está acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Solo, fíjense, buscando el fragmento 2, con lo cual cuando ejecuto esta consulta solamente tendría que ir al sitio donde está almacenado el empleado 2. ¿Está? Bien. Luego tenemos otra fragmentación horizontal que se relaciona, o sea, sucede cuando hay también joins. Bien, y también debemos encontrar donde tenemos fragmentos que pueden ser innecesarios. Fíjense que lo que hacemos acá,
para poder encontrar esto es distribuir el join con respecto a las uniones. Y si nos acordamos, esto lo podemos hacer porque teníamos una regla que nos la permitía. Bien, entonces, la unión de estas dos relaciones join S es lo mismo que una relación join S unido a la otra relación join S. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una fragmentación horizontal donde el proyecto asignado se divide en los números mayores o menores de 3. Bien, menores iguales o mayores de 3. Y tenemos esa consulta. Quiero todos los empleados que trabajan en proyectos asignados o en los proyectos asignados que trabajan los empleados. Bien, esto es un join, nada más. Si vamos, la consulta genérica es esto, es el join por número de empleado. ¿De qué? De empleado join trabajo asignado. Empleado join trabajo asignado. ¿Qué hicimos acá? Automáticamente lo que hicimos fue transformar este empleado en sus fragmentos. Como empleado estaba fragmentado acá, empleado acá, o allá, acá. Empleado lo teníamos fragmentado en forma horizontal, el empleado 1, empleado 2 y empleado 3. Bien, y ahora tenemos fragmentado en forma horizontal también proyecto asignado. Entonces, la consulta genérica que tiene empleado y proyecto asignado los tiene involucrados es un join, acá debería decir empleado, trabajo asignado, ¿no? Pero, ojo, cuando yo la tengo fragmentada en forma horizontal, lo que hago es transformarla en sus fragmentos. Como era una fragmentación horizontal, la tengo, dijimos que para volver a generar la relación original, era la unión de cada uno de los fragmentos. Entonces, en vez de poner acá empleado, ¿qué pongo? La unión de empleado 1, empleado 2 y empleado 3. Lo mismo acá, como trabajo asignado lo tenía fragmentado en forma horizontal, lo que hago es colocar la unión del fragmento 1 con su fragmento 2. Bien, y luego hago esta distribución que dice acá, ¿no? Yo tenía la unión y ahora lo que hago es bajar esa unión y hacer como una distributiva. ¿Qué hago? Empleado, join, trabajo asignado, empleado 1, join, trabajo asignado 1, unido, empleado 1, join, trabajo asignado 2, unido, empleado 2, join, trabajo asignado 1, empleado 2, join, trabajo asignado 2, empleado 3, join, trabajo asignado 2, unido, empleado 2, trabajo asignado 2. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo hice como una distributiva de todo esto que me generó la unión de un montón de joins. De todos esos joins va a haber varios que pueden ser vacíos. Y en este caso son esos 3. ¿Por qué son esos 3? Porque la fragmentación horizontal está realizada en ambos fragmentos, en empleado y en proyecto asignado, sobre el mismo atributo que es nombre, que es número de empleado. Fíjense, acá tengo número de empleado mayor o menor que 3 y acá era número de empleado entre 3, 6 y 6. Entre 3 y 6 y 6. Entonces, hay fragmentos que me van a dar vacíos, porque el empleado 1, que era los empleados con números menores a 3, no tienen ninguna, es vacío con aquellos que son mayores a 3. ¿Se entiende? Entonces, acá busco cuáles fragmentos con este join, cuáles subconsultas, perdón, con este join me van a dar vacías, quedándome en solo 3 join. Entonces, ¿qué hice? Reduje todo lo otro a esta consulta genérica acá a esto. Bien, donde me quedo solo con aquellos que hacen join. Bueno, luego tenemos lo que era la fragmentación vertical. La fragmentación vertical, si recordamos, es fragmentar una tabla en columnas, como por medio de la proyección, quedándome solo con aquellas columnas que me interesan o que quiero tener en ese fragmento. Bien, fíjense que acá me quedo con el número y el nombre del empleado y acá con el número y el cargo en cada uno de esos fragmentos. ¿Cómo recupero la relación original? Por medio de un join entre empleado 1 y empleado 2. Fíjense que sí o sí tengo que tener la clave primaria en los dos, ¿no? Porque la condición de join tiene que existir, si no, no lo voy a poder recuperar.
Bien, ¿qué tengo que buscar ahora? Tengo que buscar simplificaciones, porque es lo que estamos buscando, donde las proyecciones no se apliquen a determinados fragmentos. Bien, eso es lo que dice esta regla 3. ¿Está? Porque los atributos proyectados no están dentro de ese fragmento. Por ejemplo, si yo digo, dame el nombre de una tabla de empleados, recordemos que ahora la relación empleado la teníamos dividida fragmentalmente en nombre y número, y nombre quiere decir y número y cargo. Entonces, cuando venimos acá, el nombre del empleado no está en el fragmento 2, con lo cual lo puedo simplificar. Bien, entonces, esta consulta genérica que es así, que era el nombre del empleado, que lo transformo en el join de estos dos, porque es la forma de generar el empleado total que está fragmentado en forma vertical en estos dos fragmentos, me queda en solo eso. ¿Bien? Bueno, al mismo tiempo también teníamos una fragmentación horizontal derivada. La fragmentación horizontal derivada, recordemos que se utilizaba con la condición de semi-join. Bien, nuevamente en esta regla lo que vamos a tratar, como es una condición de semi-join sobre dos relaciones, vamos a tratar de encontrar dónde esa condición no se cumple para alguno de los fragmentos. Entonces ahora tenemos proyecto asignado con un semi-join sobre empleado 1 y empleado 2, donde empleado 1 y empleado 2 al mismo tiempo están fragmentados horizontalmente con cargo igual a programador o cargo distinto a programador. Recordemos cómo era el semi-join es unijoin, solo que solo se queda con los atributos de proyecto asignado, ¿no? Proyecta solo los atributos de proyecto asignado. Entonces fíjense que proyecto asignado 1 se relaciona con empleado 1, proyecto asignado 2 se relaciona con empleado 2. Con lo cual, cualquier otra consulta que tenga otra combinación me va a dar vacía. ¿Está? Entonces, si tenemos esta consulta genérica, donde consulto el empleado y proyecto asignado con la condición de join, que el número sea el mismo, y el cargo sea igual a supervisor, el cargo igual a supervisor, fíjense que es cuando es el empleado 2, ¿no? Cuando el cargo es distinto de programador. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Esta consulta genérica, donde ya lo que hicimos fue transformar los fragmentos en sus uniones, ¿no? O sea, generar esos fragmentos con la unión, este sería proyecto asignado empleado, y lo que hacemos ahora es bajar el cargo igual a supervisor a cada uno de los fragmentos, ¿no? Este cargo de supervisor lo bajamos acá y este lo bajamos acá. Lo podríamos haber hecho de otra manera y podríamos haber hecho ya esta distributiva de proyecto asignado join todo esto, proyecto asignado join todo esto. Hay como diferentes formas, todas van a llegar a la misma solución. O sea, como diferente orden de ejecutar los pasos. En este caso hicimos primero este paso y por la reducción de regla de fragmentación horizontal, ya esto me queda en vacío porque el supervisor A no era parte del empleado 1, como habíamos dicho. Siguiendo, ahora, ¿qué me queda? Solo eso, ¿no? Saqué el empleado 1 y me queda esto. Ahora lo que voy a hacer es, sí, distribuir esto con esto y subir la unión, ¿no? Proyecto asignado 1, join empleado 2, proyecto asignado 2, join empleado 2. ¿Qué me genera eso? Y acá lo que podemos ver es que esto me va a generar también una simplificación, que es la que estábamos buscando, porque el proyecto asignado 1 no hace join con el empleado 2. ¿Bien? Porque justamente el proyecto asignado es una fragmentación horizontal derivada del empleado. ¿Está? Bien. Entonces, la consulta reducida me queda solo en eso. Luego teníamos la fragmentación híbrida. La fragmentación híbrida era una fragmentación que mezcla horizontales con verticales. En este caso tenemos una fragmentación acá vertical a la cual le aplico una fragmentación horizontal, ¿no? Esto estoy fragmentando verticalmente, acá estos tres, y acá le estoy fragmentando a su vez esta fragmentación vertical que
sea horizontal. Entonces, ¿cómo reconstruyo estos fragmentos? De la misma manera que hacíamos con las verticales y las horizontales. El empleado 1 unido al empleado 2, en este caso porque estas dos son horizontales, join el empleado 3 para recuperar los otros atributos. Bien, fíjense que esto es lo mismo, ¿no? Son lo mismo porque en realidad verticalmente está fragmentado en dos, en número y nombre. O sea, número y nombre es un fragmento, número y cargo es otro fragmento vertical. Solo que al fragmento vertical, número y nombre, le aplico un horizontal, lo vuelvo a subdividir. Bien, y por eso se llama híbrida. A este híbrida lo que hago ahora es decir, quiero nombre de empleados donde el número es igual a 5. ¿Qué hice? Fíjense que acá ya apliqué el paso de poner el fragmento. Esto era en realidad empleado, ¿no? Acá debería decir empleado, pero empleado se divide en esto que vimos acá, esto, ¿no? Entonces lo que hice fue poner el join de la unión de empleado 1 y empleado 2, join empleado 3. O sea, es esto exactamente, está escrito acá. Una vez que lo tengo escrito, porque dije cómo estaba fragmentada esa relación, lo que hago ahora es simplificar. Como solo quiero el empleado número 5, ¿dónde está el empleado número 5? En los mayores a 4, solo está entonces en el empleado 2. ¿Qué hago? Me quedo únicamente con el número 2, porque bien, solo con el número 2. Perfecto. Esto me queda la consulta reducida. Bien, y con eso terminamos esta primera parte de base de datos distribuidas con respecto a lo que es el procesamiento de consulta distribuida.